Muy bien, continuamos con más del mundo en 7 días. Nuestro invitado hoy, la doctora Daniela Di Capua, es neuróloga y con ella queremos abordar este tema de si el trabajar muchas horas llega a afectar nuestra estructura cerebral. Salió recientemente un estudio, la gente está preocupada con esto, y sobre todo por estas delgadas líneas que post pandemia no están muy claras entre dónde termina el trabajo y empieza mi vida. Doctora, gracias por estar con nosotros. Un excelente día. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación y creo que estos temas nos desafían un poco a pensar qué es lo normal y lo anormal. Los médicos siempre estamos habituados a pensar en enfermedades y nunca estamos pensados en realmente la vida diaria que tiene que ver con esto con que tú dices de las jornadas laborales. Ahora, en este periodo, y digo pospandemia porque ahí es cuando se puso mucho más fuerte el tema de la separación de líneas entre dónde termina el trabajo, dónde empieza mi casa, dónde terminan los unos problemas, dónde van los otros, hasta dónde contesto el teléfono, hasta dónde no. Y esto, la pregunta es, ¿realmente te llega a afectar, digamos, a ti como individuo cerebralmente, un tema físico que requiera de atención? Yo creo que lo que hay que entender es que todas las cosas en exceso son malas y digamos el trabajo laboral y las jornadas laborales y el estar pendiente de un teléfono, al final lo que implica es estrés y lo que se tiene que saber es que quien modula el estrés es el cerebro y el cerebro a su vez modula mecanismos que nos permiten responder al estrés, o sea, modula todo lo que es cardiovascular, modula todo lo que es el sistema inmunológico y tú puedes tener una respuesta aguda en ese momento, si es algo como me van a robar, tengo que salir corriendo, esa es una respuesta que tú no piensas, es una cosa que lo haces de forma adaptativa y eso es bueno porque, digamos, te salva de que te roben, pero luego está lo otro que tú estás hablando, que es el estrés crónico. Entonces, si tú crónicamente, que eso tiene que ver con las jornadas laborales largas, expuesto a estar estresado, evidentemente eso va a generar un cambio a nivel de tu cerebro e incluso se saben que hay ciertas estructuras que son más susceptibles a tener este cambio. Ahora, dentro de este proceso, tú lo mencionabas bien, este llamado de estar en alerta. Hay mucha gente que pasa en alerta 24/7. Entonces, ya no es una alerta donde uno está pendiente de alguna cosa del trabajo, sino que te mantienes en alerta constante. Entonces, yo he visto en la gente el cambio de comportamiento, sobre todo en las calles, donde la gente anda o con cara de mal genio, o en vez de un cambio de carril puede desembocar en una bronca, en un disparo, es decir, los niveles de violencia o los niveles de reacción de la gente escalan mucho más rápido que antes, o será impresión mía. Yo creo que sí, al final estamos cansados, ¿no? Porque, digamos, hay un término que es la alostasis, que es un término médico, que es que tú puedes manejar el estrés y puedes dar una respuesta corporal. Y luego estás lo que tú estás hablando, que es el estrés tóxico. Y en ese estrés tóxico, tu cerebro ya no es capaz de responder. Entonces empieza a fallar esos mecanismos y empiezas a tener problemas de atención, problemas de memoria, problemas de comportamiento, te vuelves más irritable porque evidentemente tu cuerpo tolera menos. Y también, digamos que tu cerebro tiene un límite de tolerancia. O sea, lo que cambia un poco es el límite individual que tiene cada uno, ¿no? Porque hay gente que probablemente tendrá una mayor tolerancia al estrés y eso también tiene que ver con cómo fue tu cerebro cuando eras niño y qué tipo de experiencias estresantes tuviste, ¿no? Entonces, hay cerebros que están mejor adaptados para el estrés y cerebros que están menos adaptados, pero totalmente correcto, ¿no? O sea, creo que todos tenemos un límite, que eso es la homeostasis, esa es la palabra médica que nosotros utilizamos. En el caso del cerebro se utiliza la palabra alostasis y cuando superas eso, eso ya es sobrecarga para tu cerebro y para tu cuerpo. Ahora, en ese proceso de sobrecarga, que es, digamos, un tema generalizado el día de hoy, ¿es reversible? Es decir, ¿podemos volver a sentir esos estados de paz, de tranquilidad, de armonía como antes? ¿O ya el cerebro se habituó a trabajar a esos ritmos, a esas velocidades y no se puede bajar las revoluciones? Creo que esa pregunta tiene
dos caminos de respuesta. Por ejemplo, en estos estudios que tú hablas, una de las poblaciones más estudiadas de sobrecarga horaria somos el personal médico, ¿no? Pero el personal médico de alguna forma vivimos de el estrés porque el cortisol, que es la hormona que se libera pues, cuando da estrés, nos permite estar un poco por encima y a lo mejor tener jornadas sin descanso o falta de sueño. Entonces, por ejemplo, a veces en nuestro caso, el cortisol nos mantiene alerta, nos mantiene activos, nos mantiene eso. Entonces, es verdad que a veces cuando tú dejas, te falta ese cortisol, o sea, te falta esa energía que te impulsa. Pero, digamos, en el resto de personas, sí haces como una especie de adicción al cortisol, porque en realidad, ¿por qué la gente trabaja mucho, no? O sea, hay gente que trabaja muchísimo y busca eso. Workaholic es un proceso de adicción, es como la adicción a la adrenalina o como la adicción a, no sé, al cigarrillo, etcétera. Sí, totalmente, ¿no? Como te digo, es una hormona muy importante, el cortisol. También otra hormona es la hormona de la dopamina, que esa es una hormona que te da recompensa. Entonces, si tú haces una jornada muy larga, pero consigues lo que quieres o, no sé, algún logro que tienes, evidentemente tu cerebro también se adapta a que a lo mejor tienes que trabajar así para conseguir cosas. Entonces, sí, por un lado, no creo que sea adecuado ser adicto al trabajo, no creo que sea algo adecuado, pero hay gente que vive por eso, con eso y esa es la explicación. Pero por otra parte, digamos, si tú quieres pararla, sí puede ser reversible, pero evidentemente los cambios no son inmediatos, porque también te tienes que adaptar a esa falta de estrés, porque a lo mejor ese cortisol que tienes de más te da más energía y puedes hacer más deporte y sientes que estás más activo. Y si no lo tienes, te da un bajón que a lo mejor tú lo interpretas como chuta, es que si no trabajo estoy deprimido. Entonces, todas estas respuestas pueden ser reversibles, pero son reversibles con el tiempo. Y también depende a que tu cerebro se adapte a vivir sin ese constante impulso que tiene, ¿no? Wow, qué interesante el tema de la adicción al cortisol. Ahora, si quieres vivir una vida, evidentemente todos somos diferentes, todos somos distintos, pero hablemos de un promedio, de tratar de vivir una vida con armonía o con balance o con equilibrio. ¿Qué se puede hacer, digamos, para compartir un poco con la audiencia, qué se podría hacer el rato de detectar estas alertas que o estamos demasiado enfocados en el trabajo y empezamos a tener estos problemas de falta de memoria, falta de poder de concentrarnos adecuadamente, etcétera, para tratar de llegar a ese justo balance, ese justo centro? Yo creo que hay que conocer muy bien el cuerpo de uno, porque yo creo que todos sabemos cuáles son nuestros límites, tanto mentales y corporales, y saber cuándo apagar, ¿no? Cuándo cerrar. Porque claro, probablemente, digamos, si hay un número de horas que es recomendable trabajar, evidentemente, digamos, la vida no solo es de trabajo, la vida es de otras cosas, de hacer ejercicio, de comer, de estar con la familia, de tener amigos, de eso se trata la vida. Y en realidad, si uno puede tener equilibrio entre esos factores, probablemente tenga una vida saludable o una vida exitosa. Entonces, es complejo porque, claro, quien define el límite es el individuo y su capacidad de reconocer su cuerpo. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, es un mal ejemplo, pero cuando yo estaba muy cansada y hacía jornadas laborales muy largas y sobre todo durante tiempo prolongado, siempre me chocaba. Pequeños choques, pero siempre me chocaba. Eso tiene que ver con mi capacidad de atención o quizás mi irritabilidad o quizás mi impulsibilidad. Entonces, también aprendí a manejar eso porque a lo mejor también mi estrés tenía consecuencias sobre, o sea, no eran accidentes graves, eran pequeños accidentes, pero terminaban siendo roces o choques o cosas así. Entonces, también aprendes un poco cómo leer tu cuerpo y cuáles son tus límites y qué necesitas para estar bien, estar mal, pero sí tienes que hacer un proceso interno de reconocerte a ti mismo. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso yo lo aprendí alguna vez de un amigo, ya que estamos compartiendo historias personales. La mejor cura del estrés es el estrés. Entonces, yo me desestreso con otro nivel de estrés. Entonces, el trabajar en varias actividades de forma simultánea, la una me genera estrés, pero me enfoco en la otra que me genera otro tipo de estrés, el uno anula al otro. Terminas cansado igual, pero es decir, nunca terminas explotando, nunca terminas sobrecargado de trabajo. Entonces, pero claro, eso me funciona a mí y he aprendido a vivir así.
Lo que pasa es que eso es la adaptación de tu cerebro. O sea, a mí me pasa igual, trabajo en diferentes sitios, pero cada uno de los sitios me dan diferentes cosas. Entonces, si mi estrés al final me genera una satisfacción personal o profesional, digamos que es un estrés bueno. Pero si básicamente el estrés se me sale de mis límites y me genera que digamos, no tengo memoria, no tengo atención, estoy triste, estoy ansioso, no puedo dormir. Evidentemente, debo saber que ese estrés no es bueno y que tengo que tener alguna forma de conducirlo. Y en realidad, por ejemplo, si trabajas, pero a lo mejor te estresas porque vas a algún deporte o te exiges mucho en un deporte, el deporte te da otra cosa diferente que no es el ambiente laboral. Pero al final buscas la misma sensación que te da el cortisol, porque si haces andinismo y, digamos, la meta es llegar a la cima, eso te desafía corporalmente y hace que tu cuerpo esté a mil. Entonces, al final buscas la misma sensación, pero es una sensación diferente porque quizás es una sensación que puedes controlar, porque cuando estás haciendo deporte o cosas individuales, es algo que tú puedes controlar, pero cuando estás en el trabajo, a veces el estrés no depende de ti y depende que puedas controlar otros factores y no siempre puedes controlar otros factores. Entonces, creo que también es importante ese mensaje que, digamos, uno puede tener una vida mil, una vida compleja, pero creo que diversificar su atención en diferentes actividades es una forma quizás de que ese estrés excesivo o ese estrés laboral se convierta a lo mejor en un estrés bueno, pero igual tampoco es un mensaje de hacer jornadas laborales largas, ¿no? O sea, tampoco es un mensaje, pero como te decía, soy un mal ejemplo porque las personas que estamos relacionadas con la salud es una tendencia que tenemos a hacer jornadas laborales largas. Te agradezco muchísimo, Daniela, por tus criterios. Esperamos haber contribuido también a nuestra audiencia de manera positiva. Gracias por tu tiempo. Daniela Di Capua es doctora, ella es neuróloga y es con quien hemos conversado hoy en El Mundo en 7 días. Que tengas una excelente jornada. Gracias, Roberto, por la invitación. La verdad que es interesante hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Continuamos con más nosotros.